Sé bienvenido al primer vídeo del primer apartado o del primer bloque del curso de Fundamentos de Programación, es decir, del apartado de Fundamentos Informáticos. En este primer vídeo vamos a ver el concepto de información que es, como verás, esencial en la informática. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer va a ser vamos a hacer una definición del término informática. La palabra informática es un acrónimo formado por dos palabras. Por un lado, de la palabra información y por otro lado, de la palabra automática. De ambas palabras surge, como ya te digo, la palabra informática. ¿Cómo podríamos, por tanto, definir a la informática? Pues como aquella disciplina o rama del conocimiento, algunos lo denominan también ciencia de la computación, que se encarga de trabajar o de tratar o procesar los datos que se le suministran a una computadora de la forma más automática posible. Es decir, nosotros vamos a recibir unos datos y vamos a trabajar con ellos mediante un dispositivo denominado computadora. Para complementar este concepto de informática, vamos a entrar en el axioma número 0. Yo lo denomino así, axioma 0 de la informática. Este axioma es el más importante. Vas a aprender ya lo que es el concepto más importante de la informática. Y vas a ver ahora cuál es. Hemos dicho que la informática es la ciencia que se encarga de trabajar con la información de la forma más automática posible. ¿Esto qué significa? Pues esto significa una cosa muy sencilla. Esto significa que nosotros vamos a tener unos datos de entrada, es decir, los datos van a ser el alimento o los ladrillos con los que vamos nosotros a trabajar. ¿Y cómo vamos a trabajar? Lo que vamos a hacer es procesar esos datos de entrada. Básicamente, en la informática lo que hacemos es coger unos datos de entrada, procesar esos datos y, en consecuencia, producir luego unos datos de salida, los cuales pueden ser, a su vez, nuevamente datos de entrada. Este esquema que estás viendo es el esquema más importante, es el axioma más importante, la ley fundamental que define en sí a la informática y que, por ende, es fundamental para la programación. Siempre que construyas un programa tienes que tener siempre claro que vas a trabajar con unos datos que te van a suministrar y con esos datos vas a trabajar con ellos de una forma determinada, es decir, vas a procesarlos de forma automática mediante el uso de un algoritmo que ya veremos qué es, y luego, fruto de ese procesamiento de esos datos de entrada, se producirán unos datos de salida. Estos datos de salida pueden ir directamente a la pantalla del ordenador, pueden ir al disco duro o pueden ir, por ejemplo, a la tarjeta de sonido para que produzcan sonidos y los podamos oír. Vuelvo a reiterarte otra vez, este axioma es fundamental. Bien, una vez que tenemos entendido más o menos qué es esto de la informática, es decir, la informática lo que hace es trabajar con unos datos de entrada que va a procesar, es decir, la informática coge unos datos de entrada, los procesa y luego produce unos datos de salida. Muy bien. ¿Qué significa, por tanto, eso de datos de entrada o datos de salida? Es decir, ¿qué significa en sí la información? Pues bien, la información, nosotros, ¿vale? Los seres humanos, trabajamos con una información construida a través de unos símbolos básicos, son los ladrillos con los que vamos a construir la información. Concretamente, nosotros trabajamos con un conjunto de símbolos que son, pues bueno, como puedes ver, las letras del alfabeto, en mayúscula, la he puesto yo ahí, pero bueno, las letras del alfabeto. Además, trabajamos también con una serie de símbolos especiales, como la exclamación, la interrogación, más, menos, la coma, etcétera, etcétera. Y además también trabajamos con datos numéricos, con una serie de símbolos numéricos con los que construimos nosotros los números. Por tanto, nosotros trabajamos con un juego de símbolos, ¿vale? De elementos básicos que los podemos denominar alfanuméricos. Por ende, la computadora tiene también sus propios símbolos básicos.
La computadora en esencia trabaja concretamente con dos símbolos que se corresponden paradójicamente con los estados lógicos o con los estados electrónicos que guarda en lo más esencial de sí. Date cuenta que una computadora esencialmente es un dispositivo electrónico. Y en esencia, un dispositivo electrónico puede tener dos estados. O está encendido o está apagado. O pasa corriente o no pasa corriente. Nosotros lo que hacemos es que cuando un circuito está en on, encendido, lo representamos con un 1 y cuando está en off, lo representamos con un 0. Eso lo vamos a ver ahora más detenidamente. Inicialmente, si nosotros hablamos con símbolos alfanuméricos y el ordenador trabaja solamente con símbolos o con estados electrónicos, ceros y unos, y nosotros trabajamos, pues como vemos, con caracteres alfanuméricos, en principio la comunicación de forma directa es imposible. No podemos comunicarnos de forma directa. Esto es así. En principio no podemos comunicarnos de forma directa. Bien, vamos a ver ahora cómo nosotros conformamos nuestra información. Vamos a ver ahora por qué esta información ahora mismo es imposible entre humanos y computadora. Nosotros los humanos, como hemos dicho, trabajamos con una serie de símbolos alfanuméricos, es decir, nosotros mediante esos símbolos alfanuméricos, las letras del alfabeto, los dígitos numéricos del 0 al 9 y con las exclamaciones, etcétera, etcétera, lo que construimos son después entidades de significado o de información mayor. Es decir, con los símbolos, con las letras, construimos, por ejemplo, palabras, luego construimos líneas, luego párrafos, luego páginas y por último podemos construir libros. Y todos estos libros constituyen, a su vez, lo que es el conocimiento humano y además el lenguaje con el que nos comunicamos los seres humanos. Por contrapartida, la computadora, como hemos dicho, es un dispositivo electrónico formado en su esencia más básica por multitud de circuitos eléctricos, los cuales, en la esencia más simple, estos circuitos eléctricos pueden tener dos estados. O están abiertos, es decir, tenemos el interruptor abierto, o tenemos el interruptor, como puedes ver, cerrado. Es decir, si está abierto, no pasa corriente, y si está cerrado, sí pasa corriente. O sea, en un interruptor abierto pusiéramos una bombilla, estaría apagada, y si en un interruptor cerrado pusiéramos una bombilla, esta bombilla se encendería. Nosotros, al estado de circuito abierto, ¿vale?, en donde no pasa corriente o donde la bombilla está apagada, nosotros nos referimos a él como un estado de off, de desconectado, de desconexión total. Y cuando tenemos un circuito donde está cerrado el circuito y donde la bombilla está encendida, decimos que está en on. Por tanto, los circuitos electrónicos en su esencia más simple pueden estar en off, desconectados, bombilla apagada, o en on, circuito cerrado y bombilla y bombilla encendida. Nosotros lo que hacemos además es decir, bueno, vamos a abstraerlo y vamos a representar el off con un 0 y el on lo vamos a representar con un 1. Esto del 0 y el 1, realmente el ordenador no trabaja con 0 y 1, ya lo hemos dicho, trabaja con interruptores abiertos e interruptores cerrados, es decir, circuitos conectados o circuitos desconectados. Pero nosotros ya para representarlos de una forma un poquito más semejante a como nosotros entendemos o nos comunicamos, decimos que el ordenador trabaja esencialmente con ceros y unos. El 0 es cuando el circuito está desconectado y el 1 cuando está conectado o en on. Bien. Si nosotros, que ahora no nos comunicamos con la computadora porque hablamos caracteres alfanuméricos y la computadora solamente habla de on y off o 0 y 1, si nosotros aprendiésemos inicialmente el lenguaje de ceros y unos de la computadora, entonces sí habría una comunicación. Nos podríamos comunicar. De hecho, esta fue la forma en cómo nosotros empezamos a comunicarnos con la computadora. La computadora solamente trabaja con ceros y unos, es decir, con circuitos conectados o desconectados. Por tanto, nosotros tendremos que aprender el lenguaje de la computadora para poder comunicarnos con ella en un principio. Ya veremos que ahora lo vamos a ver, que hemos diseñado
una serie de lenguajes de programación que nos permiten comunicarnos con la computadora sin tener que trabajar directamente con ceros y unos. Pero el lenguaje propio de la computadora es 0 y 1, y en los primeros tiempos de la informática, cuando se empezaron a utilizar los computadores, los primeros programadores, que eran normalmente ingenieros electrónicos, eléctricos, físicos, matemáticos, se comunicaban con la computadora literalmente conectando y desconectando partes, circuitos de dentro de la computadora. Bien, como hemos dicho, con el paso del tiempo, nosotros, los humanos, diseñamos una serie de lenguajes, ¿vale? De abstracciones, eso se llama niveles de abstracción, ¿vale? Nos abstraímos del lenguaje de la máquina, nos alejamos de ese lenguaje de la máquina y fuimos construyendo una serie de lenguajes más cercanos a nuestra forma de expresarnos, de comunicarnos, ¿vale? Y que nos facilitaban enormemente, poco a poco nos iban facilitando la forma de comunicarnos con las computadoras. Las computadoras en un principio, como podemos ver, trabajan a bajo nivel. Las computadoras son el nivel más bajo, nosotros somos el nivel más alto. Es una forma de nosotros de entenderlo todo así. Pero las computadoras, vamos a decir que trabajan en un nivel bajo y su verdadero lenguaje es el código máquina. El código máquina. Es decir, el código máquina es un conjunto de instrucciones que el ordenador es capaz de realizar muy básicas y que simplemente esas instrucciones solamente trabajan con ceros y unos. Y nosotros, para decirles tal instrucción, se la tendríamos que dar con 0 y 1. Es decir, el código máquina es todo ceros y unos. Luego fuimos ya, como hemos dicho, fuimos creando una serie de lenguajes que iban cada vez alejándose más de ese bajo nivel. Pasamos a un nivel medio bajo, que es el ensamblador. Es un lenguaje donde ya no tenemos que trabajar con 0 y 1, sino ya empezamos a trabajar con lo que se denominan memotécnicos, una especie como de palabras cortas, ¿vale? Pero que ya tienen cierto significado para nosotros. Pero ya la computadora no entiende directamente ese lenguaje ensamblador. Necesita ya una traducción, necesita que ese código que nosotros escribimos en ese lenguaje ensamblador se traduzca al código máquina. Luego fuimos desarrollando más, creamos lenguajes de medio y alto nivel, como el C y el C++, y por último tenemos ya los lenguajes actuales que son de alto nivel, que prácticamente como Java, Python, C#, etcétera, que se parecen muchísimo a nuestra forma de comunicarnos, es decir, están formados por caracteres alfanuméricos, expresiones aritméticas, etcétera, etcétera, y que en nada tienen que ver con la forma primitiva y básica que tiene el ordenador de trabajar con ceros y unos. Obviamente, cuanto más alto sea el nivel del lenguaje de programación, más alejado está del nivel bajo de la máquina, como hemos dicho. Y por tanto será más fácil para nosotros de trabajar. Sin embargo, la computadora tiene que ir realizando, cada vez que se va a un lenguaje de más alto nivel, tiene que ir realizando un mayor esfuerzo, puesto que lo que hace es que ahora, aunque nos podemos comunicar con la máquina utilizando las palabras prácticamente que utilizamos normalmente, ¿vale? Son estos lenguajes que utilizan una sintaxis, una semántica muy parecida a nuestro lenguaje natural, ¿vale? Pero la computadora tiene que realizar una labor de traducción de estos lenguajes de alto nivel a su nivel bajo de código máquina. Sin embargo, el objetivo, como puedes ver, de comunicarse el humano con la máquina se ha conseguido, y además con una facilidad relativamente sencilla. Bien, con este apartado que hemos visto, terminamos este primer vídeo del apartado de Fundamentos Informáticos y te invito ya a vernos en el próximo vídeo.